Hola, bienvenidos de nuevo entonces a un nuevo video. Anteriormente habíamos estado discutiendo sobre eh, la composición de la célula. Habíamos dicho que esto era una tarea prioritaria debido a que la célula era la base estructural y funcional de los seres vivos. Eso pues venía de la teoría celular que nos decía que la célula era la estructura, la unidad básica que necesitaba un organismo para existir, que ahí dentro de la célula ocurrían todas las funciones de los organismos y que además de eso las células solamente podían provenir de otras células preexistentes. Entonces, como ahora eso nos indica que para entender a los organismos y la biología es fundamental entender la célula, pues entonces nuestra primera discusión de ella es relacionada con la composición, cómo están constituidas. Entonces, la composición de las células es muy diversa. Habíamos mencionado que está principalmente constituida por agua y que el 70% de la masa de la célula es eso, agua. Pero ahora vamos a decir que ese otro porcentaje que está constituido principalmente por moléculas de carbono, pues se divide en 4 tipos de moléculas que son propias de los seres vivos y que llamaremos biomoléculas, debido a que son biomoléculas específicas de los organismos. Entonces, eh, ¿cuáles son esas biomoléculas? Esas biomoléculas son de 4 tipos, que son los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Mm, Eso es algo de lo que hemos hablado ya anteriormente. Ya vimos qué eran los ácidos nucleicos y habíamos mencionado que esos ácidos nucleicos se dividían en dos categorías, que podían ser ADN o ARN dependiendo de las cualidades que tuviera el azúcar que se encontraba en el centro, que era una pentosa, que en el caso del ARN es una ribosa, y en el caso de y en el caso del ADN se trata de una desoxirribosa, esa que se encuentra ahí en el carbono central. Los monómeros entonces son nucleótidos. En el caso del ADN son deoxinucleótidos. En el caso del ARN, perdón, en el caso del ADN son deoxirribonucleótidos. En el caso del ARN son ribonucleótidos. Y la forma en la cual se enlazan para formar esa cadena que constituye esas cadenas de ADN y de ARN es a través de un tipo de enlace que se llama Enlace el enlace péptido. fosfodiéster. Muy bien. Entonces, eso eran los ácidos nucleicos, la primera de las biomoléculas de las que hablamos. La siguiente, pues se trataba de las proteínas, que las proteínas eran un tipo de moléculas que se caracterizaban principalmente por su gran diversidad funcional. Entre las proteínas íbamos a encontrar proteínas que servían para hacer catálisis enzimática, proteínas que sirven para hacer transporte de moléculas, a través bien sea de una membrana o de diferentes posiciones dentro de la célula. Habíamos dicho que sirven también para defensa, para funciones musculares. Tiene de esas hojas grandes. A ver, perdón, les silencio a todos el micrófono. Permitir que los participantes reactiven su micrófono ellos mismos. Continuar. Listo, silenciados. Entonces, habíamos dicho que existían diferentes funciones que podían tener las proteínas y habíamos mencionado que los monómeros que las constituían a estas cadenas son los aminoácidos. Listo. Esos aminoácidos, pues entonces son la unidad fundamental de las proteínas y se enlazan a través de un tipo de enlace que se llama el enlace peptídico, que se establece entre el grupo carboxilo y el grupo amino del siguiente aminoácido. Eso lo hace el ribosoma. ¿Sí? El ribosoma se encarga de unir a los aminoácidos para formar esas cadenas. Y entonces, para que una proteína, hasta ahí habíamos llegado. Ahora vamos a agregar otro conjunto de conceptos que no habíamos mencionado anteriormente. Entonces, lo primero que debemos decir, entonces,
Lo primero es que para que la estructura de la proteína sea funcional o para que tengamos una proteína que sea funcional dentro de un ser vivo, es necesario llegar hasta una forma tridimensional, hasta una conformación tridimensional bastante específica, ¿sí? O sea, el ribosoma nos genera a partir de una información la cadena de aminoácidos, ¿listo? Pero para que eso se convierta en algo que pueda hacer algo como, por ejemplo, degradar el almidón, participar en la fotosíntesis, transportar moléculas hacia la célula o hacia afuera, hacia adentro de la célula o hacia afuera a través de la membrana o cosas así, pues entonces ya necesitamos tener una forma muy específica. Las proteínas, la función de las proteínas está determinada por su forma tridimensional. Entonces, vamos a ver que esa estructura tridimensional evoluciona a través de 4 pasos. El primer paso lo conocemos como estructura primaria. En la estructura primaria, entonces, contamos solamente con la cadena de aminoácidos, el uno detrás del otro. Es un sistema unidimensional, o sea, solamente existe como el texto de proteínas con ese alfabeto, el texto de aminoácidos, perdón, con ese alfabeto de 20 letras que discutimos anteriormente. Ahora, una vez se ha conformado esa estructura primaria, que así es como se llama estructura primaria, la estructura unidimensional, la secuencia así lineal de aminoácidos, entonces ya empieza un proceso de plegamiento. En el primer plegamiento vamos a tener la posibilidad de que se nos formen dos tipos de estructuras. Unas de las estructuras las vamos a llamar las beta-láminas, que las beta-láminas son estas de acá. Y las otras las vamos a llamar las alfa-hélices, que las alfa-hélices son como si fueran unos resortes que se forman ahí en el momento en el cual las proteínas se pliegan. Entonces, son las dos formas en las cuales se nos puede organizar la proteína en el segundo nivel de organización. Ahora, ¿qué ocurre en el siguiente? En el siguiente ya estas beta-láminas y alfa-hélices empiezan a plegarse en esa cadena que forman y empiezan a formar una estructura que ya tiene una forma tridimensional bastante específica. Esa forma tridimensional no viene determinada solamente por la secuencia de los aminoácidos que componen en la estructura primaria a la proteína. La estructura secundaria sí es bastante influenciada por la secuencia. Generalmente las secuencias de aminoácidos que son hidrofóbicos se organizan como alfa-hélices, mientras que las secuencias de aminoácidos que son hidrofílicos, que son polares o polares con carga, pues entonces se organizan como las láminas beta. ¿Sí? Ya en este nivel de organización ya aparece otro tipo de proteínas que se llaman las proteínas chaperonas. Que las proteínas chaperonas se encargan entonces de coordinar de una forma bastante precisa el plegamiento de la proteína para que adquiera la forma tridimensional específica que debe tener. Y finalmente llegamos al último nivel de estructura, que es el nivel cuaternario, que en la estructura cuaternaria entonces lo que pasa es que se nos unen diferentes estructuras terciarias para formar un producto funcional. Podemos mencionar ejemplos como por ejemplo el de la hemoglobina, que la hemoglobina es una proteína bastante grande que está constituida por 4 subunidades conformadas por estructuras terciarias. ¿Listo? Entonces, ahora, ese es el siguiente concepto que les quería transmitir. Anteriormente habíamos llegado solamente hasta la formación del enlace peptídico y la construcción de una cadena de una dimensión. Acá avanzamos en el concepto de que para que la proteína sea funcional, es necesario que se pliegue en una forma tridimensional específica y que ese proceso de plegamiento y de consolidación de la estructura funcional de la proteína ocurre a través de 4 niveles de maduración en los cuales la proteína se encuentra en la estructura primaria o en la estructura secundaria o en la terciaria o en la cuaternaria. Ahora, ¿qué relación tienen todas estas cosas? O sea, ¿qué relación tienen los ácidos nucleicos con las proteínas? Esto está todo relacionado a través del segundo concepto importante que quiero que comprendamos, que está acá señalado en rojo, que es el concepto del dogma central de la biología molecular. El concepto del dogma central de la biología molecular nos conecta a los ácidos nucleicos con las proteínas.
el lugar donde se encuentra la información con el que se encarga de ejecutar esa información. ¿Cómo es eso del dogma central de la biología molecular? Tenemos acá entonces esta molécula que me va a representar al ADN. Vamos a hacerlo con los puentes de hidrógeno que unen a las bases nitrogenadas. ¿Listo? Entonces este va a ser el ADN. Con el ADN pueden ocurrir las siguientes cosas. La primera de ellas es que el ADN sea utilizado como molde para fabricar más ADN. ¿Listo? Ese fenómeno se conoce como duplicación. Y el que se encarga de hacer la duplicación se llama la DNA polimerasa. DNA polimerasa dependiente de DNA. ¿Qué significa DNA polimerasa dependiente de DNA? Que es una polimerasa, o sea, una proteína que se encarga de polimerizar. ¿Qué polimeriza qué? ADN, ¿sí? Y que utiliza como molde para saber cómo producir ese ADN. Utiliza ADN. Por eso es polimerasa, es DNA polimerasa dependiente de ADN, porque polimeriza ADN utilizando ADN como molde. Y ese proceso se llama como duplicación y lleva a la formación de dos hebras de ADN idénticas a partir de una hebra, pues de una doble hélice madre. El siguiente proceso que vamos a reconocer en el dogma central de la biología molecular se llama traducción. En la traducción, una RNA polimerasa dependiente de DNA va a polimerizar ARN a partir del ADN. ¿Listo? Entonces así se me va a formar un ARN a partir de esta cuestión. Con ese ARN pueden ocurrir tres cosas distintas. ¿Listo? Una de ellas es algo que hacen virus, como por ejemplo el virus del coronavirus, que ese virus lo que hace es una duplicación, como esta de acá. En esa duplicación, entonces, una RNA polimerasa dependiente de RNA va a tomar este ARN como molde y va a producir otro ARN y va a funcionar entonces eso como funciona el ADN duplicándose y manteniendo el material genético, ¿cierto? Otra opción que puede haber con esto es esta de acá, que se llama la retrotranscripción. Voy a borrar esto de acá. Voy a poner por acá arriba la abreviatura Dogma Central de la Biología Molecular. Entonces, en esta de acá ocurre la retrotranscripción. ¡Ay, perdón! ¡Uy, esto es transcripción! ¡Qué pena! ¡Uy, qué transcripción! Esto de acá es transcripción. Listo. Perdón, qué pena. Esto de acá es transcripción. Y esto de acá es la retrotranscripción. Entonces, en la retrotranscripción, ¿qué ocurre? Una DNA polimerasa dependiente de RNA va a tomar a este ARN y lo va a convertir en ADN. ¿Qué hace eso? Los retrovirus, como por ejemplo el, el virus del VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, pues entonces también adelanta este proceso de la retrotranscripción dentro de su ciclo de vida. En los virus este dogma central de la biología molecular va a ser más diverso. Ahora, ¿cuál es el siguiente elemento que compone al dogma central de la biología molecular? Es este de acá, que sí es la traducción.
Vamos a silenciar esto. Es la traducción. Que en la traducción entonces ya se me va a formar la proteína. ¿Sí? ¿Quién hace la traducción? El ribosoma. Y eso es el dogma central de la biología molecular, que es lo que nos conecta al ADN con el ARN y las proteínas. El ADN se duplica para formar ADN idéntico, el ARN se transcribe para formar ARN, que ese ARN transcrito puede funcionar como genoma y se duplica, o puede retrotranscribirse y volverse otra vez ADN. El ARN funciona entonces como el molde para poder generar la secuencia que conforma finalmente a las proteínas. Y en eso va nuestra historia en este momento. Hemos hablado hasta el punto en el cual se conforman las proteínas. Una de las cosas que hay que notar de este dogma central de la biología molecular es que está bastante conservado. Podría acercar un poco más la cámara, sí. Vamos acercándola hacia los lugares donde voy rayando. Listo, escucho sus preguntas. Hemos terminado con este concepto. Cuéntenme a través del chat qué ha sido lo que menos han comprendido de esto o dónde les quedaron más dudas, si las tienen. Bueno, entonces, para retomar entonces con esto, les repito, acá tenemos entonces al ADN, que el ADN se duplica y a partir de esa duplicación entonces generamos dos hebras de ADN idénticas. Eso es lo que pasa cuando una célula se divide o algo así. Luego el ADN entonces se transcribe para formar ARN, ¿sí? Que ese ARN, que es la otra biomolécula de la que habíamos hablado, funciona para fabricar las proteínas. Y eso es en lo que vamos, eso es como la base fundamental de los seres vivos, eso es lo principal que hacemos. Ahora, todos los organismos hacemos esto, todos los seres vivos de la Tierra, todos los organismos que tengamos una célula, hacemos esta cuestión que se encuentra acá. De pronto solo los virus pues, pueden hacer replicación de RNA a partir de su propio RNA o la retrotranscripción no es tan frecuente en los otros grupos, pero en general todos hacemos las cuestiones relacionadas con esta cuestión. Entonces, también hay que decir que todo el ambiente para que esta reacción ocurra es bastante similar en todos los seres vivos. No importa si es una bacteria que vive en el fondo del océano, o si es un elefante en el África, o si es un perro en la sala de su casa. Todos los organismos adelantamos este proceso de una forma bastante similar. Y eso significa entonces que el ambiente químico en el lugar en el que esto ocurrió por primera vez, que es ese momento en el cual muy probablemente podemos decir que se originó la vida, pues de alguna forma tiene que mantenerse, o sea, hay que mantener las condiciones químicas de ese ambiente para que esto pueda ocurrir. Y entonces, para que esto ocurra, la célula lo que ha hecho es crear un ambiente bastante cerrado que mantiene las condiciones químicas para que puedan ocurrir las reacciones de los seres vivos. Y ese ambiente se conoce como la membrana celular. ¿Sí? Entonces, todo esto ocurre dentro de esta cosa que se llama la membrana. Y esa membrana que mantiene las condiciones para que estas reacciones puedan ocurrir está constituida por esta biomolécula de la cual hablaremos el día de hoy, que se llaman los lípidos. Entonces, el tema del día de hoy, luego de que atendamos a las dudas que ustedes tengan hasta este momento, es el de los lípidos. Entonces, bueno, empecemos a leer. Listo, muy bien. El ADN contiene una información, ¿listo? Esa información está contenida en una molécula que está bastante estable y está contenida en una cosa que se llaman genes, ¿listo? ¿Qué es un gen? Acá tenemos una cadena larga de ADN
Y un gen, entonces, es un fragmentico, digamos, desde acá hasta acá, de ese ADN. ¿Listo? Entonces, en ese ADN ocurre, pues se encuentra esa información. Luego ese ADN, para que se pueda convertir en una proteína que funcione, que cada uno de esos genes funciona para codificar para una proteína, entonces se produce esto de acá a través del proceso que se llama la transcripción. Y se llama transcripción porque se vuelve a escribir la misma información en secuencia de nucleótidos que había acá en este otro lenguaje que es el de ARN. Estos son nucleótidos de ADN, estos son nucleótidos de ARN, y cómo es escribir otra vez en el mismo lenguaje se llama transcripción. Ahora, este ARN de acá llega y es tomado por una cosa que se ', el ribosoma, ¿sí? Que el ribosoma tiene dos partes. Entonces, el ribosoma toma al ARN por el extremo 5', acá está el 3', lo toma y a partir de eso, por acá empiezan a salir los aminoácidos pegados por la parte de arriba. Empiezan a salir de acuerdo a qué? De acuerdo a una cosa que se llama el codón. Que el codón es una secuencia de 3 nucleótidos, digamos A, U, G, ¿sí? Que esa secuencia de 3 nucleótidos, cuando la lee el ribosoma, entonces lo que hace es meter ahí una metionina. Supongamos que encuentra a continuación otra secuencia que es, digamos, U, 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 ¿sí? Entonces, cuando encuentra uracilo, uracilo, uracilo en los siguientes 3 nucleótidos, entonces ahí se va a meter una fenilalanina, si mal no recuerdo, y así sucesivamente. Entonces ahí es que sale la secuencia de aminoácidos. Cuando tenemos esa secuencia de aminoácidos ya sintetizada, entonces la célula continúa produciendo estos 4 niveles de maduración para llegar entonces a la proteína conformada. Ahora, ustedes me han hecho unas preguntas acá que están relacionadas con cómo ocurre la transcripción, cómo ocurre la traducción, o sea, cómo funciona el ribosoma para producir esa proteína. Esas preguntas, si ustedes observan el cronograma, serán resueltas en un futuro con bastante detalle, ¿sí? Esta no es la ocasión todavía para resolver la pregunta mecanicista de cómo funciona, digamos, el ribosoma en la función de leer el ARN y con base en la información que va reconociendo, introducir el enlace peptídico. Eso no lo hablaremos ahora, pero sí lo hablaremos en este curso en un futuro. Muy bien, entonces esas preguntas guárdenlas en el tintero, les serán contestadas después. Vamos a ver qué cantidad de cosas. ¿En qué manera la ARN polimerasa transcribe? ¿Qué es lo que hace? Bueno, espérense y verán. Que es un grupo transpeptídico. Vamos a ver. Un momento. Pues le cuento que no sé qué será un grupo transpeptídico, pero buscaré. No apareció así tan fácil como pensé que saldría. ¿Cómo se realiza la traducción de la ARN? Pues bueno, eso es la función del ribosoma que será discutida después. Profe, entonces esos procesos empiezan a darse desde la concepción entre el óvulo y el espermatozoide. Sí, bueno, eso se da todo el tiempo, sí, o sea, esto está pasando todo el tiempo, su cuerpo todo el tiempo está produciendo esta cuestión. Supongamos, por ejemplo, la producción de enzimas del sistema digestivo. La producción de enzimas del sistema digestivo es un proceso de síntesis de proteínas y esas proteínas a través de unos mecanismos de secreción se sintetizan, se vierten, se derraman hacia la luz del intestino, o sea, hacia el tubo pues, por el cual pasan las cosas. Entonces, esto no solamente ocurre en el óvulo, pasa todo el tiempo.
Ahora, ¿cuál es la cuestión? Dependiendo del estado de desarrollo del organismo de la célula, vamos a tener unos patrones de expresión. O sea, una célula es distinta de otra célula porque expresa distintas proteínas, ¿sí? Entonces, adelanta de distintas formas todo este proceso de acá. Una célula, digamos, del intestino es diferente de la del hígado porque tienen distintas proteínas que tienen distintos tipos de expresión. Cuando el óvulo fue recién fecundado y se nos forma el cigoto, ahí, por ejemplo, hay que expresar unas proteínas específicas. Cuando se han dividido y ya tenemos dos células ahí en ese embrión, pues entonces esas dos células tienen que expresar otras proteínas distintas y así. Entonces, la expresión de proteínas cambia a lo largo del desarrollo, cambia entre las diferentes células del organismo, una planta, puede ser un organismo multicelular, planta o animal. Sí, cambian en tiempo y en espacio, pero siempre ocurren, o sea, siempre está ocurriendo. Estructura en hélice. Cuando los aminoácidos están en la cadena, dependiendo de la cadena que tengan, entonces van a formar diferentes organizaciones. Se van a organizar, bien sea como hélices, o se van a empezar o se van a organizar como si fueran una teja. ¿Sí? Imagínense una teja. ¿Listo? Entonces, en esa situación, dependiendo de la secuencia que tengan, pues entonces van a experimentar alguno de estos tipos de organización. Listo. Yo sé que hay muchas preguntas, no se preocupen. Este curso, les recuerdo que apenas está empezando. Esto es recién el comienzo. Estos son los conceptos generales. Ya después ahondaremos un poco más sobre muchas cuestiones relacionadas con la síntesis. A continuación, entonces, vamos a hablar de cómo se mantiene entonces ese ambiente dentro de la célula para que todas estas cosas puedan ocurrir. Ese es un logro que ocurre gracias a la existencia de esta gran molécula de acá que se llaman los lípidos. Entonces, la clase de hoy pues, se trata sobre los lípidos, ¿no? Ay, mira cómo cambió el set de grabación de harto. Así que, a borrar.